Esta noche en Antena Misterios vamos a perseguir las huellas imposibles, mapas que parecen dibujar continentes que nadie conocía, calaveras de cristal que tal vez no deberían existir, o sí, ahora nos lo contará nuestro invitado, y piedras grabadas con dinosaurios, cuevas donde algunos aseguras que se guarda una biblioteca metálica de otra humanidad. Estamos ante pruebas de civilizaciones perdidas, visitas de otros mundos o ante el espejo de nuestras propias ganas de creer. Pues hoy nos acompaña aquí Juan José Sánchez Oro, compañero mío en La Rosa de los Vientos, precisamente para hablar, lo tengo aquí abierto en el Kindle y en el iPad, este lo tengo en el iPad, de su libro Oparts. Él es pues una persona muy querida para mí, pues compartimos micrófono verde hace muchos años en La Rosa de los Vientos, es también historiador, experto en historia de las religiones, tiene un máster en ciencia de las religiones y ahora nos va a contar un poquito cómo fue que tú llegaste a sentirte atraído, engatusado por el tema de los OPARTs. Juan José, bienvenido. Hola, pues muchísimas gracias. Me ha dado un placer estar contigo, ya lo sabes. Encantadísimo. El placer es mío. También la gente te conocerá, les resultará familiar Juan José Sánchez Oro, porque también sale en el programa de radio El Colegio Invisible y en la versión que también, ya esto es una narrativa transmedia, en la Sí, versión sí, del sí. Colegio Invisible en televisión que se está haciendo en A3 Media. Ya es un rostro habitual. ¿Cómo fue que tú llegaste al tema de los OPARTs? Pues a ver, el tema de los OPAR, yo creo que a todo el que le gusta esto que denominamos el mundo del misterio y dentro del mundo del misterio el que le gusta la historia, pues tarde o temprano tropieza con esto de los OPARs, ¿no? Aunque es un término que dentro del mundo académico no existe, es un término que pertenece al mundillo del misterio nada más. Pero bueno, ya digo, tarde o temprano acabamos tropezando con él y también los medios de comunicación de vez en cuando pues van sacando algunos OPARs de vez en cuando. Lo que pasa es que entonces siempre había estado recopilando y viendo un poco qué es lo que ocurría con estos objetos, qué estudios había detrás, si realmente tenían fundamento muchas de las cosas que nos habían dicho sobre ellos. Y bueno, tenía una información bastante actualizada de algunos de ellos. El caso es que finalmente hubo un congreso de Planeta, no recuerdo en qué año, de la editorial Planeta, en la cual, bueno, pues nos van invitando de vez en cuando a dar charlas en esos congresos y yo presenté una charla sobre el tema de los OPARs. Y es cierto que la información que yo presenté parece que agradó a muchos de los que estaban allí, de los asistentes, hubo bastantes preguntas y una de las preguntas fue, de hecho, si había algún libro que recogiera todo eso que yo había comentado. Y es verdad que en ese momento no había ningún libro de esas características, por lo menos que estuviera con una información tan actualizada como la que se había presentado allí en la charla. Y fue ahí como Laura Falcó, directamente, que era entonces la directora de Luciérnaga, que estaba asistiendo y que había organizado el congreso, pues fue la que me propuso que la charla la convirtiera en un libro y, por supuesto, con mucha más información. Y así fue como nació. El libro al final lo hice a medias con mi buen amigo, con un investigador que es sensacional, que es Chris Obeck, que también coincidía conmigo en las dudas que nos suscitaban estos objetos. Sobre todo nos extrañaba el que estuvieran por ahí siempre rondando esto de los OPARs y sin embargo parece como que siempre estamos basándonos, el grado de extrañeza de estos objetos nos basábamos en informaciones como muy antiguas, siempre eran como los mismos libros, ¿no? de Erich von Däniken, más o menos se solía decir lo mismo. Y claro, los OPARs no es como en otros casos del mundo del misterio, donde si hablamos de apariciones de ovnis o hablamos de fantasmas o de cualquier otra fenomenología, todo eso son siempre sucesos efímeros. Aunque luego solemos tener casi siempre es pues, el testimonio, tenemos que andar analizando palabras, analizando relatos, y a lo mejor, en el mejor de los casos, pues es un ovni, pues una fotografía, un ecorradar, yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? Pero es algo fugaz que luego no puedes volver a ver. En cambio, los OPARs estaban ahí. La mayoría de ellos están en museos o están a la vista de todo el mundo o están en determinadas fuentes y nos extrañaba que no se hubiera producido como una evaluación o que no hubiera estudios más recientes que trataran de ver si había misterio real tras ellos o no. Entonces lo que hicimos fue un libro que la mayor parte del mismo es una especie de estado de cuestión, ¿no? Sobre todo de los principales, porque claro, la lista de OPARS es infinita. Pero nosotros cogimos, digamos, los que parecían los más llamativos y luego también hicimos un análisis un poco como más sociológico de en qué contextos se aparecen los OPARs, ¿no? O sea, los OPARs luego, bueno, conversando, imagino que lo sacaremos, no me parece que sean neutrales,
sino que siempre están al servicio de determinadas ideas. Y la última parte del libro ahí nos propusimos hacer una especie como de redefinición de lo que es un OPAR para nosotros. Dado que, ya te hago el spoiler, la mayoría de los OPAR que nosotros analizamos consideramos que no eran o no eran tan extraños como parecían. Algunos son raros, pero no hasta el punto de pensar que son tecnologías extraterrestres o cosas por el estilo. Pero sí nos planteamos al final una redefinición del concepto de OPAR, presentando también objetos curiosos y tal. Y ahí yo creo que, bueno, que eso era también una parte que fue también la que gustó en la charla, porque eso ya estaba incorporada en la charla cuando ese congreso de Planeta. Fíjate, pregunta que te tengo que hacer. ¿Qué requisitos, tú que estás hablando un poquito, definición de OPA, redefinición, otros objetos que normalmente no teníamos en consideración? ¿Qué requisitos tiene que tener un OPAR para que entre en ese salón de la fama? Pues a ver, claro, el término OPAR en principio es un acrónimo y por sus siglas en inglés es un artefacto fuera de lugar. También hubo algún momento que trataron de hacerlo como artefactos fuera de su tiempo. Luego, en el habla popular se combina. Está fuera. El caso es que es como un objeto que en principio no debería estar ahí. Y que no debería estar ahí porque supone como un anacronismo. Entonces, imagínate que aparece, por ponerte una cosa, ¿no? una tablet, ¿no? en una tumba egipcia. Pues evidentemente eso no puede estar ahí. Eso es una sacudida, es un terremoto para lo que sabemos del mundo del antiguo Egipto. Entonces, hablamos de ese tipo de cosas. Hablamos de unos objetos que generan, que en principio parece que no lo podemos atribuir o no lo asociaríamos con la cultura donde aparece. Dentro de eso, puede ser, claro, ahí, y luego podemos entrar un poco a debatir qué es lo que está fallando. Falla también el que está fuera de lugar, es el observador, que no conoce bien a esa cultura y entonces considera que eso no debería estar ahí. Y por lo tanto, y entonces a lo mejor es ese desconocimiento lo que te hace calificar algo como par, ¿no? Y ahora te pondré un ejemplo que es con el que arrancábamos en el libro. Luego, dentro de eso, puede ser casi cualquier soporte. Al principio nace con la palabra de artefact. Artefact es un término que se utiliza en arqueología y por lo tanto estaríamos hablando de un objeto tangible, ¿sabes? Una pieza que incluso puede estar en un museo, ¿no? Pero luego se ha ido extendiendo a que un OPAR puede ser, por ejemplo, la descripción que se hace de la nave de Elías en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pues algunos consideran determinadas descripciones que aparecen de naves o supuestamente de naves en el Mahabharata. O sea que también nos podemos meter en figuras literarias que pueden estar evocando a objetos y que forman parte de determinadas mitologías o de determinados libros sagrados. Eso para muchos también serían unos OPAR literarios, pero que también nos estarían dando evidencia de ese objeto fuera de lugar y fuera de su tiempo. También, por ejemplo, representaciones pictóricas o escultóricas, también eso se puede considerar un OPAR en la medida en que eso nos evoque también a ese objeto un poco que desentona con el conjunto, ¿no? Y el caso quizás más típico es el famoso astronauta de Palenque, que es esta famosa lápida maya del señor de Palenque, que muchos consideran, ya desde los tiempos de Rimbotánica, pero incluso antes, desde los años 60, que eso podría ser un astronauta que está manipulando una nave. Y no sería el señor de Pacal que está manejando el árbol de la vida, que es realmente un poco lo que representa. Entonces, realmente los formatos son muchos. Y la idea es que realmente sea algo que tú en principio consideras que desentona con el conjunto, que está fuera de contexto de la cultura en la que aparece. Y siempre tirando más hacia evocar, sobre todo eso, capacidades o conocimientos que no corresponden a eso, ¿no? Y te pongo el ejemplo muy rápido porque nosotros arrancamos así el libro, que es cuando aparecen las pinturas de Altamira. Cuando se descubren las pinturas de Altamira, podríamos considerarlo un OPAR para la época. Porque cuando Sautola se mete en Altamira, se mete según cuenta la tradición, con su niña y tal, y la niña dice bueyes o toros, ¿no? Cuando mira el techo y tal, y lo iluminan, él defiende que esas pinturas están hechas por el ser humano prehistórico. Y sin embargo, prácticamente toda la comunidad académica, por lo menos la más importante, la más influyente, la que tenía el conocimiento y la autoridad hegemónica en el momento para determinar las certezas de las cosas, dijeron que no, que eso era un fraude, que eso no pertenecía al hombre prehistórico, que eso como mucho pues podría ser de la época de los romanos. Algunos decían que era cuando las guerras napoleónicas, pues soldados napoleónicos o españoles que se refugiaron allí
durante la Guerra de la Independencia y se dedicaron mientras se aburrían a pintar, pero que era imposible que perteneciera a la prehistoria del hombre porque, claro, este descubrimiento se hace a finales del siglo XIX y el concepto que se tenía del ser humano primitivo, como lo calificaban ellos, era que a la infancia de la humanidad correspondía una mentalidad propia de un niño. Y claro, entonces cabría pensar que nuestros antepasados prehistóricos pintaran garabatos como pinta un niño garabatos. Pero claro, eso que incluso inspiró a Picasso y fue una revolución luego ya que mostraba unas capacidades pictóricas que eran imposibles de aceptar para seres tan primitivos. Entonces ahí se produjo un choque y evidentemente esas pinturas eran un opar porque estaban fuera de lugar. El caso es que luego, cuando ya se descubrieron en Francia otras, y además sobre esas pinturas se veía que había una capa geológica que las cubría, que era imposible que se lo hubieran podido falsificar, porque ahí estaba el impacto del tiempo sobre esas pinturas, ¿no? Era como que estaban recubiertas ahí. Entonces ya se supo que evidentemente tenía razón Sautola. El problema es que Sautola ya había muerto. Y Sautola murió desacreditado por la comunidad académica, salvo unas poquitas personas que creyeron en él. Y el que fue más escéptico y más crítico, que era un prehistoriador francés contra Sautola, escribió un texto, después de que ya se confirmó que estas pinturas eran antiguas, un texto que se tituló El mea culpa de un escéptico, donde se disculpaba por cómo había sido tan crítico o tan hipercrítico con Sautola, ¿no? Entonces ahí ya se produjo un ajuste entre los conocimientos que se tenían, ¿no? Y se eliminaron esos prejuicios y ya se aceptó que efectivamente el ser humano prehistórico pues tenía esas capacidades. Es curioso porque en aquella época, luego, por ejemplo, se hizo una película hace unos años sobre el tema de Altamira, sobre toda esta polémica, y se suele decir ahí que la Iglesia estaba en contra de eso. Y resulta que Sautola casi recibió más apoyos de la Iglesia que de la ciencia ortodoxa, por decirlo así. Porque la Iglesia en principio dice que, claro, que en aquel momento eran bastante creacionistas y ellos decían, claro, si el ser humano siempre ha sido igual desde el principio. Por lo tanto, las capacidades intelectuales las tenían desde Adán y Eva. Entonces a ellos les encajaba mucho mejor en su marco religioso esas pinturas que realmente en el marco de la evolución. Porque, claro, la teoría de la evolución pensaba que veníamos de seres más tontos, más primitivos tontos, a más inteligentes en el siglo XIX. Era lo que se creía. Luego se dieron cuenta de que no, cuando ya aparecieron estos hallazgos y se dieron cuenta que la mente de una persona prehistórica seguramente tú lo cogías, lo llevas hoy al mundo de hoy y no tiene problemas en ir a clase y salir luego ingeniero de la NASA, ¿sabes? O sea que, pero en aquel momento se pensaba que no, que había también un desarrollo intelectual, evolutivo y todo el rollo, ¿no? Entonces es muy curioso, pero eso sería un opar que luego se va reajustando. Entonces ahí, claro, es lo que decimos, ¿qué es lo que falla? ¿Falla realmente? ¿Es el objeto el que estaba fuera de su sitio o eran estos investigadores, los científicos, los que estaban fuera de su sitio? Pues en este caso de Altamira fueron los investigadores los que estaban fuera de su sitio. Entonces la cuestión está si ahora nos pasa eso también con muchos de los supuestos OPAR. ¿Sabes? Ajá. ¿Quién es el que falla? ¿Si el que mira o es el objeto? Bueno, vamos a ir desgranando aquí también. Está muy interesante eso que has dicho, ¿no? De lo que está fuera del tiempo a veces es el observador, ¿no? Que no tiene las Mm, herramientas necesarias, como en este caso, que estamos hablando además, pues de un señor arqueólogo, ¿no? Estamos hablando además de un caso icónico dentro de lo que es la historia de la evolución y la arqueología del mundo, ¿no? Mapas, figuras literarias, el Arca de la Alianza, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Podría ser también un objeto fuera del tiempo, ¿no? Con una mm. serie de poderes súper extraños, ¿no? Un tema que nos ha llevado de cabeza, que es el mapa de Piris Reis, ¿no? Que hemos escuchado hasta la saciedad, ¿no? Un mapa imposible. Bueno, este mapa imposible, ¿es imposible? ¿Es posible? ¿O nos faltaba información que no teníamos al respecto? A ver, nosotros justo además coincidió que cuando estábamos escribiendo el libro se había producido, creo que un año antes, una cosa así, un gran congreso internacional sobre el mapa de Piri Reis en Turquía. Entonces se habían renovado mucho los estudios, los análisis sobre este objeto. Y además fueron bastante luminosos, ¿no? Las conclusiones que allí se sacaron. El mapa Pongamos, de, a la audiencia primero en contexto. ¿Qué es el mapa de Piris Rey? El mapa de Pirin Reis es prácticamente un elemento que es icónico dentro de Turquía, o sea, es casi de emblema nacional. Es un objeto que está hecho en piel, sobre piel, y es un mapa, una especie de mapa mundi
que está hecho en el siglo XVI. Pero está hecho, claro, como a principios del siglo XVI y se atribuye a Piri Reis, que era un almirante turco. Este mapa, claro, la cuestión está en que este mapa empieza a difundirse en torno a los años 60, 50, 60, si no recuerdo mal. Empieza a difundirse porque plantea una... primero no está completo, es una piel como deforme, no es una piel exactamente rectangular, y lo que tiene es una imagen de parte de la costa de África, Europa, y luego lo que tiene es el litoral, la costa digamos, este, sí, la costa este de Estados Unidos, de toda América, de América del Norte y de América del Sur. El problema es que está presentado de una forma muy rara, sobre todo la parte de América del Sur, lo que suponemos que es América del Sur, hasta el punto de que eso luego cayó en manos de una serie de investigadores, sobre todo norteamericanos, que creyeron ver que en la parte inferior del mapa había lo que presentaba no era la costa sur de Sudamérica, sino que era realmente el perfil litoral de la Antártida. Y además de la Antártida, cuando en principio no tenía hielo. O sea que, claro, eso significaba, y ahí es donde empezó ya a crecer un poco la bola del misterio, que significaba, claro, que alguien había compuesto ese mapa, había cartografiado la Antártida hace, pues no sé cuántos años, miles de años, para que fuera una época en la que, por el desplazamiento de los continentes y tal, pues hasta que eso se ubicara allí y empezara a coger, digamos, a tener hielo, ¿no? A acumular hielo. Claro, entonces, ese era el gran misterio que tenía, ¿no? ¿Cómo era posible que alguien tuviera esa información en Turquía, ¿no? Por otro lado, el propio mapa de Piri Reis es muy extraño porque también presenta como una serie, en principio, de ríos y de accidentes geográficos que en la época en la que se compone el mapa parece que no se habían descubierto todavía. Entonces ahí teníamos también otro misterio, ¿no? Y era la posibilidad, y esto también se ha trasladado al caso, por ejemplo, de Cristóbal Colón, de que ya hubiera habido ahí una especie de nautas anónimos que hubieran ido, hubiera habido una comunicación entre el continente europeo y el continente americano y que esa información pues ya se conociera en el viejo continente antes del descubrimiento, digamos, oficial de 1492. Entonces, un poco esas dos historias son las que estaban sobrevolando el tema del Piri Reis, ¿no? Esos eran como los dos grandes misterios. Son misterios que son de muy diferente entidad, porque una cosa es que me hables de la Antártida, que ya sí que te tienes que meter con pensar, pues claro, que alguien que haya podido hacer eso, ¿cómo te metes con la idea de una civilización madre o de extraterrestres o de alguien que tenga un conocimiento satelital para poder ir con tecnología de satélite e ir cartografiando todo eso? No sé. Y otra cosa es más plausible y es que hubiera podido haber contactos que de hecho están confirmados, por ejemplo, sin ninguna duda, por ejemplo, por el caso de los vikingos, que hubiera habido contactos entre el viejo continente y el nuevo continente antes del descubrimiento oficial, digamos, de América de 1492. O sea que las dos cosas, por eso también a nosotros nos gustaba un poco ponderar los misterios, porque no es lo mismo el calibre de una cosa que el calibre de otra. El caso está en que los estudios que se han hecho más recientes sobre el tema, ya te digo que estaban ahí en ese congreso, nosotros tenemos las actas y un libro que también que se publicó sobre el tema, lo que concluían era que Piri Reis lo que hizo fue componer una especie de mapa a partir de diferentes mapas. Eso era habitual, porque a veces la información, en aquel momento, en todo el siglo XV, siglo XVI, sobre todo ya con la era de los descubrimientos, todo esto que era hacer cartografías era una ciencia secreta, entre comillas, o sin entre comillas, era una cuestión de espionaje. Entonces, tener el mapa era tener mucho poder. Y realmente eran los que manejaban esos conocimientos, pues claro, eran personas muy discretas y una nación no se la jugaba compartiendo sus mapas como hacemos hoy en día, que te metes por internet y tienes los mapas de todo. Pero entonces no, si tú tenías el mapa de algo, evidentemente eso era un arma a tu favor muy importante. Así que muchas veces la información que te llegaba cuando tú querías hacerte con un hacer la cartografía de un territorio era una información parcial, era una información atomizada que tú tratabas de juntar, que incluso podían estar a diferentes escalas. Y el caso de Piri Reis es justamente el caso de un almirante que sabemos que consigue obtener diferentes mapas, a veces directamente por el abordaje de otros barcos. Cuando se abordan otros barcos, se quedaban con los mapas. Y eso lo llevan a la autoridad central y allí tienen los cosmógrafos de la época, que son los que se encargan de ir fundando todas las piezas, ¿no?
Y entonces este es un mapa que es una especie de puzzle, pero con piezas diferentes. Entonces, claro, lo hicieron encajar y eso da la sensación de que hay lugares o de que hay ríos que están mal ubicados y que luego cuando se descubrieron, pues que realmente no eran los que figuraban ahí, pero sí que se parecían a los que luego se descubrieron, ¿no? Por lo tanto, de hecho, uno de los mapas se sabe que es, quiero recordar que del hermano de Colón, porque aparece también el Piri Reis, está comentado, y entonces aparece también señala alguna de las fuentes de donde han conseguido ese puzzle, esas diferentes piezas. Y luego la parte inferior, que es digamos la más enigmática, es esto de la posible asociación con la Antártida. Claro. El caso es que directamente eso es una deformación, o sea, eso sí que parece, y hay, por lo menos en este congreso y tal, y los investigadores concluyeron que realmente correspondía a lo que era Sudamérica. Era ya yéndote hacia la Patagonia. Lo que pasa es que habían aprovechado la piel del mapa y como no podían, se les acababa la piel, pues lo que hicieron fue, en lugar de ir hacia el sur en vertical, pues fueron en horizontal aprovechando el borde. Pero en ningún momento dado, además, ves que la Antártida esté separada de lo que sería América del Sur, como está hoy en día, aunque tiene ahí algunas islas y tal, por el estrecho de Magallanes y todo eso. No, no, Ujú. aquí está perfectamente unida. Entonces, la idea es simplemente eso. La explicación del enigma es una información incompleta, distorsionada, porque es tratar de encajar fuentes diferentes. Y luego lo último es aprovechar la cuestión también de la piel para adaptarse. Había otra teoría que es más complicada y algún investigador, no de este congreso, sino por otro lado también la propuso, pero es muy especulativa. Y es que en un momento dado, cuando se produce el descubrimiento de América, como las dos principales potencias que acceden al nuevo territorio son España, vamos a decir así, la corona de España y Portugal, pues se hace el famoso Tratado de Tordesillas, que lo que Ajá. hace es que establece un eje vertical en el cual dicen, que además fue por mediación del Papa, un Ujú. eje vertical, porque dicen, dividimos América a partir de este eje. Lo que hay a la derecha o al oeste es para una potencia y lo que hay al este para otra. Y entonces algunos, ahí decía que si ese mapa lo que pretendía era meter más territorio de más en la zona del lado que pertenecía, creo recordar, a Portugal. Y entonces era una manera de forzar la geografía a través de los mapas para decir, no, no, si en el mapa se ve perfectamente que esto queda dentro de este otro territorio, por lo tanto esto pertenece a la corona portuguesa. Pero es una teoría muy especulativa porque quiero decir que tú lo puedes forzar en el plano, pero los españoles también tenían entonces sus cosmógrafos y sabían perfectamente cómo trazar mapas, entonces eso no iba a tener ningún recorrido, ¿sabes? Pero bueno, Ujú. también se lanzó. Así que eso es un poco, yo creo que el misterio es un poco eso, los equívocos que hubo, la distorsión de juntar las piezas y que provoca que luego, por cuestiones casi de azar, a veces algunos accidentes geográficos que aparecen ahí sí que coincidan luego con la realidad, con descubrimientos que no se habían producido en la época. Bastante enigmático el tema del mapa del Pitis Rey, los mapas imposibles, porque nos ha llevado de cabeza desde muchísimos años y creo que me temo que esta es una discusión que no va a acabar, ¿eh? Quiero decir que me No, temo no, que vamos a seguir viendo teorías, nuevos congresos, ¿no? Intercambio de estudios, es que ten en investigaciones. cuenta, mira, por ejemplo, una cosa que a lo mejor no es tan conocida. Claro, para que nos demos cuenta de lo que supuso el descubrimiento de América, el descubrimiento de América fue como descubrir un planeta Claro. nuevo, por todo el impacto que tuvo también filosófico, ¿no? Y teológico, ¿no? Es decir, Choque bueno, estos cultural tremendo. seres, estos seres humanos, primero al principio que no se sabía ni si eran seres humanos o no, si se les consideraban seres humanos o no. Tuvo esta la disputa de Valladolid, donde los teólogos debaten y al final llegan a la conclusión de que sí, que son seres humanos. Pero claro, luego llega lo siguiente y es, bueno, si son seres humanos, estas personas de dónde han salido, no están en la Biblia. Y claro, esto era un shock también de que te rompía lo que era el mapamundi que estaba establecido a través de la Biblia, con una serie de tribus, de tribus israelitas que se habían desparramado por el mundo y que habían ido fundando las diferentes naciones. Entonces, claro, ¿estos de dónde venían? No encajaban en ningún lado. Por lo tanto, se tambaleaba también la Biblia. Bueno, pues una solución que, por ejemplo, encontraron los cronistas españoles, sobre todo muy cercanos a la corte, fueron ellos los que reflotaron la noción de la Atlántida. La Atlántida había sido totalmente olvidada durante la Edad Media. O sea, más allá de la época de Platón y a lo mejor algunos apuntes en el mundo antiguo, pero se tenía como un mito y nada más. Y eso lo sabemos porque hay mapas en la Edad Media muy conocidos, que son los mapas de los Beatos, por ejemplo, que se llaman, y entonces en esos mapas se recrea todo el orbe terrestre y aparecen también diferentes islas, incluso islas
que se consideran más o menos imaginarias, como la isla de San Barandán. Bueno, nunca nadie pintó la Atlántida en ninguno de esos mapas. Pero los cronistas españoles van a sacar la idea de la Atlántida porque empieza a haber también una competencia entre diferentes potencias a ver quién legítimamente puede subordinar, puede convertir en vasallos a esos indios que están allí. Y lo que hacen es que cogen y dicen, bueno, no pasa nada, es que esto tiene una explicación. La Atlántida existió, la Atlántida se hundió y los pobladores de la Atlántida se fueron a la península ibérica y se fueron a América. Por lo tanto, lo que ha hecho Colón no es nada más que restituir el dominio sobre los antiguos hispanos. Por lo tanto, esos son españoles también. Lo que pasa es que en un momento dado se perdió el vínculo a través del vínculo territorial. Y hay toda una cronística tratando de demostrar que efectivamente esos indios que están allí son atlantes y por lo tanto son antiguos súbditos de la corona de España. Y por lo tanto somos nosotros los que legítimamente podemos someterlos sin ningún problema. Porque al fin y al cabo simplemente son súbditos. Lo que pasa es que en un momento dado se perdió el vínculo territorial, pero son los mismos. O sea, fíjate hasta qué punto se hace ahí un poco ingeniería, ¿sabes? Narrativa para poder ejercer unos derechos, ¿no? Sobre otras potencias que también estaban reivindicando que ellos habían sido los primeros en descubrir ese territorio y se inventan figuras y tal. Yo digo que, claro, el tema de los mapas entonces y que en esa época tengamos muchos mapas que tratan de decir que son muy antiguos para demostrar que ya hubo alguien de esa nación que estuvo allí y trajo un mapa, eso le daría derecho, por antigüedad, a someter ese territorio. Le daría derecho sobre ese territorio. Por eso tenemos en esa época que se concentren tantos mapas que nos parecen dudosos, porque hubo realmente un empeño en hacer que esos mapas fueran más antiguos de lo que realmente eran. Qué sorprendente es la historia, Juanjo. Estos capítulos de la historia, de la geopolítica de los siglos atrás, que fíjense, esto no deja de ser un reflejo de cómo somos los seres humanos. En realidad seguimos haciendo lo mismo hoy en día, solo que con otros recursos, otros instrumentos, ¿no? Y otras narrativas actuales, ¿no? Pero yo creo que este tema que nos estás contando es tan sorprendente como revelador, ¿no? Pero a partes iguales. Este es uno de quizás el capítulo con el que tú abres tu libro, pero luego también te adentras en un tema que para mí es que mezcla un poquito en el imaginario la cultura pop, las películas de Indiana Jones, ¿no? Todo lo Mm. que tiene que ver con todos esos temas que son las calaveras de cristal y los artefactos malditos a los que les dedicas, pues ya te digo, hay un capítulo interesante y es cuánto daño y cuánto beneficio crees que han hecho las películas y las novelas a la hora de retratar estos temas, en concreto de lo que tú estás abordando aquí, y cuál es el caso que mejor resume el choque entre este mito yo creo que mito o folclore, inventado o no inventado, ¿no? Las narrativas, el comercio y la ciencia. Sí, mira, nosotros en el libro abrimos, o sea, tratamos de dar como diferentes claves a la hora de afrontarnos, a la hora de exponernos eso a un OPAR y ver qué preguntas tenemos que hacer, ¿no? Y tratar un poco, como digo, de calificar o de calibrar cuál es su auténtico grado de extrañeza. Nosotros sí que nos dimos cuenta de que la mayoría de los objetos que calificamos como OPARs no son objetos que se expongan públicamente y como con neutralidad, sino que detrás de ellos hay una idea que se quiere defender. O sea, son realmente como armas arrojadizas Ajá, para utilizarlas en determinados contextos que están muy definidos. Nosotros veíamos que siempre la inmensa mayoría de los OPAR, por lo menos de los más importantes, ajá. detrás de ellos no hay simplemente un deseo o no sé cómo decirte, una persona que está estupefacta y dice, uy, ¿esto qué es? Qué raro es. No, no, no. Hay una intencionalidad. Claro, es decir, bueno, eso es decir, que realmente sería el que se encuentra algo y dice, uy, pues no sé esto que hay, ¿no? No. Eh, hay tres contextos muy claros en los que siempre solían aparecer la gran mayoría, ¿no? Uno de ellos es el contexto creacionista. Hay un montón de OPARs que se esgrimen y que aparecen para defender el creacionismo, que es la idea de que hay diferentes versiones de creacionismo, pero bueno, digamos la más radical es la que considera que lo que es la evolución, la historia de nuestro planeta y de sus especies biológicas se corresponde con la Biblia. Por lo tanto, esto de las eras geológicas, de la teoría de la evolución, de que la Tierra tiene no sé cuántos millones de años, es mentira y tenemos que más o menos hacer una lectura bastante literal de la Biblia. Todas las especies se crearon a la vez,
el planeta se creó, si no fueron en 6 días, pues bueno, metafóricamente, pero desde luego no estamos hablando de millones de años, y por supuesto la teoría de la evolución y de que venimos de un antepasado común del mono y ese tipo de cosas es inadmisible porque no aparece en la Biblia. Entonces, hay muchísimos OPARs que lo que tratan es justamente de demostrar las teorías creacionistas y por lo tanto también desacreditar las teorías geológicas y las teorías de la evolución relativas a la Tierra. Y en eso hay, ya digo, hay toda una, porque también estamos hablando ahí de un lobby, que es todo el lobby creacionista, que en determinados sitios de Estados Unidos tiene muchísima pasta y tiene mucha capacidad también de generar contenidos a todos los niveles. Entonces, muchos te los vas a ver ahí. Y, por ejemplo, todos los que tienen que ver, o la gran mayoría que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de que los dinosaurios convivieron con los seres humanos, casi siempre te los vas a encontrar, los principales defensores o los principales portales de Internet u obras van a estar defendidos por creacionistas o van a ser los primeros que van a insistir en ello. Teniendo en cuenta también que muchos creacionistas tienen universidades, tienen centros. Claro, entonces estamos hablando de algo que yo digo tiene mucha potencia. Estos son los que mediática. luchan porque en las escuelas de Estados Unidos, en los centros docentes de Estados Unidos, no se enseñe la teoría de la evolución de Darwin, sino ¿no? que directamente borren la ciencia del mapa. Y en estados incluso como Ohio, no sé si será igual, ahora mismo en La Rosa de los Vientos lo comentamos, podías dar argumentos religiosos en un examen de ciencia. Claro, ellos defienden, claro, a ver, es lógico, la ciencia en los últimos siglos, sobre todo ya a partir del siglo XIX, con las grandes revoluciones que hay, de la revolución geológica, ¿no? que empieza a darle a la Tierra mayor antigüedad de la que se concebía. Ten en cuenta que hasta prácticamente el siglo XIX se consideraba por muchas capas de la sociedad y de capas cultas que la Tierra se había creado en el año 4300 o no me acuerdo, y pico de años antes de Cristo. Y había un famoso obispo de Irlanda que había hecho el cálculo porque había cogido la Biblia y había empezado a sumar las vidas de todos los personajes hasta llegar a Jesús y le había dado que la Tierra se creó en ese año, en el año 4000, no, por 300 y pico, no sé qué. Incluso era capaz de decirte la hora, que creo que era por la tarde, una cosa así. Es en ese momento cuando se crea la Tierra. Y eso se aceptaba por muchísima gente. Claro, cuando empieza a avanzar mucho el conocimiento geológico, se dan cuenta, y todo lo que es la estratigrafía, se empiezan a dar cuenta de que no, que la Tierra tiene mucha mayor antigüedad, que ha sido sometida a muchos diferentes cataclismos, por lo tanto ya no solamente hablamos del diluvio, sino que hablamos de otras cosas. La Biblia se va descomponiendo por ese lado, ¿no? Se empieza a cuestionar por ese lado. Pero claro, luego llega ya el remate cuando llega Darwin y empieza a surgir la teoría de la evolución. Entonces, en ese momento se empiezan a dar cuenta que no todas las especies, y está muy asociado también con el avance geológico, porque claro, al establecer los diferentes estratos, te estás dando cuenta también de las diferentes especies que hay en cada estrato. Entonces, claro, eso lo que hacía era romper toda la idea de la creación, porque la idea de la creación es que todos los seres vivos se crean a la vez. Y lo que nos estaba demostrando la evolución es que no solamente que no todos los seres vivos se crean a la vez, sino que el hombre se crea hacia el final, tal como lo entendemos. Y encima tiene un parentesco en el cual vemos que no es una especie aislada, sino que directamente hay una comunicación biológica entre el hombre y otra serie de especies que se consideran, claro, que luego, ¿dónde estaba, por ejemplo, el alma? ¿Qué hacemos con el alma? Porque los neandertales tienen alma, ¿por qué no la van a tener? Si al final somos evolución. Entonces, era un shock tan grande teológicamente que evidentemente, pues claro, todo eso lo ponía patas arriba. Entonces, el encontrarte objetos que de alguna forma le nieguen esa capacidad de explicación a la evolución o directamente traten como de sacar sus vergüenzas, pues para ellos es fundamental, ¿no? Y hay una cosa que está muy consolidada dentro de lo que es la paleontología, y es que los dinosaurios desaparecen en la forma que nosotros entendemos, los grandes dinosaurios y tal, desaparecen hace 65 millones de años aproximadamente, con el famoso meteorito, ¿no? Como uno de los factores fundamentales de su desaparición. Y el ser humano, claro, aparece 60 millones de años, 65 millones de años después. O sea, hay un espacio temporal enorme. Si tú consigues demostrar que los dinosaurios seguían viviendo con los seres humanos, pues te estás cargando ese análisis geológico, ¿no? Hay quien puede decir, y ahí es donde entramos más la gente, entraría más la gente un poco también del misterio, que no está tan sesgada religiosamente como estos creacionistas, pues bueno, que no pasa nada, que fue una especie de reino perdido, que había un ecosistema donde sobrevivieron muchos dinosaurios, como por ejemplo el caso de Nessie, ¿no? En Escocia. Bueno, podría ser una posibilidad. Pero los creacionistas no van en esa línea, no quieren el mundo perdido, sino que lo que quieren es decir, no, es que convivieron porque desde el primer momento estuvieron juntos, ¿no?
Por supuesto, también hay otros cristianos que no tienen nada que ver y que aceptan la evolución sin ningún problema y, bueno, manejan otras claves teológicas, pero sí que sabemos este grupo creacionista que como tú dices, luego en muchos colegios defienden que, al fin y al cabo, la teoría de la evolución, según ellos, no es nada más, entre comillas, que una teoría, por lo tanto, como que no está comprobada, y que, por lo tanto, se puede poner al mismo nivel pues, la teoría del diseño inteligente o ese tipo de cosas. Y en sus libros de texto, para tratar de avalar esos argumentos, tratan de poner OPARS. Y de hecho hay un museo creacionista en Estados Unidos donde algunos de los objetos que exhiben son supuestos OPARS. Y para tratar de demostrar eso. Pienso ir a verlo. Claro, claro. Por eso digo que, Qué ¿sabes? interesante. Que es muy alucinante. Estos son unos. Tienen los creacionistas y luego los otros dos ya son más conocidos dentro del mundo del misterio. Los que tratan de defender la idea extraterrestre, que nos han visitado en el pasado una gran civilización extraterrestre que influyó de una manera muy importante en la historia del ser humano y que estos OPAR serían los vestigios de ese contacto entre esa civilización extraterrestre muy avanzada y nuestros antepasados. Y la tercera teoría, que nosotros también vimos muy asociada a los OPARs, es la teoría de algo así como una civilización madre, que a veces hay quien la conecta con los extraterrestres y a veces no. Que en un momento dado hubo en el pasado de la humanidad un gran desarrollo tecnológico y cultural, hubo un cataclismo, esa gran civilización sucumbió, muchos lo asocian a la idea de la Atlántida, pero fue dejando diferentes vestigios en diferentes lugares del mundo. Y esa especie como de reliquias de esa magnitud, de esa cultura, pues nos han sobrevivido y son los OPAR, ¿no? Esos serían los tres grandes contextos en los que Ujú. suelen aparecer estos OPAR, ¿no? Siempre van un poco de la mano de estas teorías o para apoyar alguna de estas teorías. Queridos antenautas, siempre es interesante recordar capítulos de la historia. Yo estoy aquí que me estoy derritiendo con Juan José Sánchez Oro porque yo realmente disfruto con lo que nos cuenta, pero porque suele rescatar cosas que a veces incomodan, ¿no? Rescatar tiempos pasados, rescatar tiempos en los que el Papa era prácticamente el gobernador de toda Europa y toda la aristocracia y todas las monarquías, ¿no? Y decía, a partir de aquí usted se queda tanto y a partir de aquí, ¿no? Y era el que daba permiso para decir con quién te casabas y quién no te casabas. Eh, y los que crearon una cosa llamada Santo Oficio, Santa Inquisición, que podía llegar a quemar literalmente a una persona por decir que la Tierra era plana o sugerir otro tipo de teorías que no casara con lo que era el mito más propiamente ortodoxo narrado en la Biblia. Entonces, al final, Juanjo, ¿esto tiene que ver con algo más que una simple creencia o tiene que ver con el poder? Pues en ocasiones sí que tiene que ver con el poder. O sea, al principio hay de todo, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que de una manera honesta, y nosotros conocemos pues, un montón de investigadores en el mundo del misterio que de una manera honesta se encuentran con objetos raros y piensan pues, que realmente nos están diciendo algo que no sabemos de esa cultura. Y, de una manera, y además yo creo que muchas de las cosas que incluso aunque vayan de la mano de estas teorías, yo creo que también es honesto, no pasa nada por hacerse preguntas, ¿sabes? Yo eso no lo veo mal. Otra cosa es que cuando ya te den muchos argumentos o te den unas explicaciones alternativas, sigas empecinado en defender la postura inicial. Nosotros en el libro lo que tratábamos de hacer era ver si realmente había explicaciones alternativas a muchas de estas cosas que estábamos contando. Y las poníamos. Nosotros no, algunas veces sí que podíamos ser más categóricos, dependiendo del objeto en cuestión, y otras podíamos ser menos categóricos y decir, bueno, no olvidemos que también existe esta posibilidad. Ajá. Vamos a intentar explicarlo, porque como te digo en el pasado, y también poníamos ejemplos, ha habido equívocos importantes, como lo de Altamira, o sea, que Sautola se muriera sin ser reconocido, pues demuestra que ahí la ciencia, entre comillas, falló. Falló en el sentido de que la ciencia también es muy lenta, hasta que no hay una gran A veces acumulación de inquisitorial, a evidencias. veces la ciencia también es un poco inquisitorial y un poco demasiado cuadriculada. Tenemos capítulos en la Es, historia. es que la ciencia, al fin y al cabo, la hacen seres humanos. Entonces, Claro. o sea, la ciencia no es una entidad brumosa, flotante, ¿no? La ciencia, cuando se aplica, la aplican seres humanos. Y los seres humanos somos seres falibles, con nuestros sesgos, con nuestras creencias, claro, es así. Entonces, luego lo que pasa, la idea es la capacidad que tú tengas también de que la ciencia sí que consigue corregirse. Porque, claro, Sí. una religión es un universo cerrado, en principio. O sea, sobre todo si es una religión de las que conocemos, confesionales, porque ya te adapta las explicaciones de todo, Ujú. prácticamente.
Y entonces, claro, ahí es muy, muy distinto el poder avanzar. Lo único que tiene que ir haciendo a lo mejor ajustes, pues como cuando el catolicismo pues tuvo que empezar a revisar sus teorías y la Biblia, pues decir, bueno, es que esto de Adán y Eva, pues a lo mejor era metafórico, ¿no? Que sigue siendo un problemón, porque entonces el Claro, pecado original, ¿quién lo cometió? claro. Todo gira en torno al pecado original, porque se supone que Jesús viene para redimirnos del pecado original que se cometió entonces. Pero claro, si Adán y Eva no existieron porque son figuras simbólicas, ¿quién cometió el pecado original? Y todo lo que es la maquinaria de la redención, teológicamente, pues es difícil de defender, ¿no? Pero bueno, el caso es lo que te digo, que sí, que al fin y al cabo la ciencia la hacen los seres humanos. Y por lo tanto, claro, yo veo bien que se hagan estas preguntas, pero sobre todo que se renueven también. Lo que nosotros notábamos era que muchísimos estudios recientes de muchos de los objetos no habían llegado a la gran gente, no estaban en manos de los divulgadores del misterio ni nada por el estilo. Entonces era empezar a bucear qué nuevos estudios se habían hecho, ponernos en contacto también con gente que los había investigado para ver cuál era el estado de la cuestión. Y es cuando nos dimos cuenta de que, claro, objetos que a lo mejor en los años 60 presentaban una gran extrañeza, pues cuando nosotros escribimos el libro, que fue en el 2016 o por ahí creo que era, ya estaban bastante explicados, ¿no? O ya se Ujú, había conocido tanto del contexto de esa cultura que ya no resultaban tan extraños, ¿no? Lo mismo que pasó con Altamira. ujú, Eh, Ahora mismo Altamira nadie era extraña, pero en el siglo XIX cuando se descubrió, claro. sí, generó mucho estupor. Pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el libro, ¿no? Entonces ahí es cuando se nos fueron cayendo muchos de los objetos, ¿no? O dimos lecturas distintas de ellos en función de los nuevos conocimientos. Me ha gustado eso que has dicho, que por lo menos la ciencia siempre se corrige, aunque sea a regañadientes, ¿no? Ahora mismo con el tema Sí, sí. con el tema del Atlas en astronomía, pues a regañadientes nos estamos dando cuenta de que hay cosas en astronomía que creíamos que tenían que ser o debían de ser así, que a lo mejor no eran así, ¿no? Pero siempre se corrige y siempre trata de decir, bueno, pues esto creíamos que era así, pero parece que no, ¿no? Vamos a estudiar Bueno, estas nuevas anomalías. es que la ciencia igual muchas veces persigue muchos fantasmas, tiene a ver sus tiempos, Claro. tiene, como decimos, también sus exigencias, tiene sus poltronas, sus presupuestos limitados en ocasiones, de que todo lleva... Mira, yo recuerdo uno de los casos también más, durante muchísimo tiempo se creyó la existencia del éter, ¿no? Ah, Como sí. una sustancia que era... Y Sí, había manuales y se enseñaba en las cierto. universidades el éter y tal, y se consideraba que era uno de los componentes de la materia, incluso de los componentes más extensamente, porque claro, era todo el vacío del universo estaba relleno de éter. Y Ujú. además se estudiaban las propiedades mecánicas del éter y todo. Que Y había suena como física formulaciones. antigua. Y entonces hay una serie de experimentos, cuando llega ya la teoría de la relatividad y Einstein, y se hace una serie de experimentos justamente en el año 1905, una cosa así, se hace un experimento y se demuestra que el éter no existe. Bueno, pues durante mucho tiempo, y también el flogisto y tal, o sea, ha habido cosas que se han creído Ujú. que luego se ha demostrado que eran falsas. Pues tardó mucho y había debates muy enconados de defensa del éter y tal. Entonces, bueno, sí, se va corrigiendo y hay veces, entonces la cuestión está si muchos de estos objetos nosotros nos planteamos si estaban en esa fase de transición o no, o directamente es que eran mal comprendidos. Bueno, sí que había la posibilidad justamente de eso, de que hubiera Ujú. parcelas de conocimiento que se nos escapaban, ¿no? Y ese fue un poco el enfoque con el que nosotros abordamos el trabajo. Has mencionado también otra de las líneas, que sería la línea de pensamiento de los que defienden que de cierta manera no deja de ser cierto un poquito otra versión del creacionismo, pero un creacionismo más 4.0, los que defienden pues la existencia de civilizaciones alienígenas extraterrestres, seres maestros constructores de la humanidad que en algún momento pudieron haber intervenido y dejado esos rastros, ¿no? Tanto en la literatura como en la pintura, ¿no? Como en esos artefactos. Y aquí una de las personas que más pues ha delineado esa idea ha sido JJ Benítez, que lo hemos tenido varias veces en el programa, que ha hablado de las figuras de Acámbaro, que ha hablado también de sus hipótesis en respecto a estos temas. Tras años de investigación, pues esas son sus conclusiones. Él además es una persona que siempre va a laboratorios, que trata de hacer esto, que trata de hacer lo otro, de más allá. Y que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo con su trabajo, pero siempre hemos seguido con mucha atención a una persona que lleva tantos años entrevistando a este, entrevistando al otro, ¿no? Recorriendo tantas millas y gastando tanta suela en busca del misterio. Hace poco estuvo aquí Javier Sierra
Y bueno, pues tú sabes que Javier, aparte de ser un gran amigo nuestro, pues es un entusiasmado de todo lo que tenga que ver con los enigmas históricos, los artefactos. Y una de las cosas que más lo ha obsesionado durante toda su vida, de hecho, me mandó como el último estudio, reportaje que habían hecho sobre el tema, era la máquina de Anticitera. Vosotros también le habéis dedicado a esto su correspondiente lugar en vuestra investigación y me gustaría que nos contaras un poco, pudieras ser antecedentes para las personas que no pudieran o que no sepan de qué estamos hablando y nos contaras un poquito qué misterio hay en torno a este artefacto, porque este sí que me parece realmente espectacular, ¿no? Sí, sí, a ver, este no es interpretable en el sentido de que efectivamente es un objeto real, es un objeto único ahora mismo dentro de lo que es el inventario, el repertorio de objetos arqueológicos del mundo antiguo, no hay nada igual. De hecho, el término que se utiliza dentro de la arqueología cuando te encuentras algo así es unicum, y en este caso se cumple. Y bueno, para el que no lo sepa, pero bueno, como hasta cierto punto hace pocos años se ha puesto de moda, porque es el protagonista también de la última película de Indiana Jones, con el Dial del Destino, esa máquina antiquitera. Entonces, este es un objeto que está ahora mismo dentro del Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Es un objeto que aparece en esta zona de Antiquitera, en el mar Egeo, cuando a principios del siglo XX, pues unos buceadores, de estos que bucean a pulmón, estaban recogiendo esponjas y entonces se sumergen, llegan al fondo y ahí se encuentran un pecio, un barco que había naufragado, un barco muy antiguo, y entonces se inician unas excavaciones, se producen unas excavaciones arqueológicas y se recuperan muchos objetos. De hecho, cada año sigue habiendo una misión en Antiquitera tratando de ver si hay más restos, porque ese barco era un barco mercante, llevaba muchos objetos, no se sabe hacia dónde, y aparecieron estatuas, bueno, entonces se ha podido recuperar todo eso. Y este objeto, esta máquina antiquitera, apareció fragmentada, podríamos decir así, para el que no lo sepa, es como si fuera una especie de mecanismo de reloj de cuco, ¿no? Porque tiene un montón de esto de ruedas dentadas, ¿no? De diales con engranajes que se van comunicando unos a otros. Y esa maquinaria estaba embutida en una caja de madera y tenía luego unas tapas, y en las tapas había unas láminas con escritura, que eran como las instrucciones. Entonces, eso se pudo recoger todo esto, no está completa, faltan algunas piezas, pero más o menos se ha podido recomponer, porque claro, si tú tienes un dial y falta una parte, pues bueno, puedes suponer que el resto del fragmento que te falta tiene tantos dientes como el resto que conservas, ¿no? Entonces, a partir de todo ese tipo de cosas, se ha podido recomponer y luego además, gracias a que también estaban las instrucciones, pues se empezó haciendo una datación de cómo estaba, de qué época podía ser, por el tipo de escritura y qué funciones podría tener. La conclusión a la que se llega, después de que se han hecho ya reproducciones para completarlo, físicas, hay incluso hasta de Lego. Se han hecho también con Lego. Hay por ahí Me una parece máquina genial, eso antiquitera me hecha parece genial. es Me la parece caña. súper genial. Luego las tienes, claro, con simulación de ordenador, que entonces te permite manipularlo y tal. Y entonces, básicamente lo que tenemos aquí es una especie de computadora, pero de computadora manual, en el sentido de que te sirve para hacer cálculos astronómicos. Ujú. Te sirve para que tú puedas ver cómo es el estado del cielo en una determinada fecha y una determinada hora. Entonces, eso, tú vas poniendo los engranajes y dices, pues el día tal del año tal, tú lo mueves los diales y entonces te dice dónde están las estrellas, bueno, dónde están las estrellas para entonces en la época, que eran los planetas, ¿no? El Sol, la Luna, y te permite hacer cálculo de eclipses, todo ese tipo de cosas. Es como un planisferio, ¿no? Entonces, se ve que además estaba pensado para trabajar con diferentes calendarios, porque en la zona del Egeo había diferentes calendarios también en vigor. No era lo mismo los que se podía utilizar, por ejemplo, en la zona de Alejandría, en el norte de Egipto, que a lo mejor en la zona del sur de Grecia, ¿no? Y cosas así. Y además, como también tenemos el texto, pues en el texto también explicaba algunas de las funciones que tenía. Claro, es una auténtica virguería. Es una auténtica virguería porque, claro, todo esto que tú lo puedas hacer, ¿no? Todo el cómputo de manera, pues demuestra que hay unos conocimientos de ingeniería y de astronomía, que de astronomía se sabía que se tenían, pero bueno, que eso tú luego lo puedas plasmar en un engranaje, demuestra que tienes una gran capacidad. Creo recordar que se databa en torno al siglo II, más o menos antes de Cristo, me parece que es, y se piensa que su origen podía estar en la zona de Alejandría.
En la película de Indiana Jones dicen que el que lo crea es Arquímedes, van un poco también con el mito de que Arquímedes pues, es el que lo diseña y tal. Pero bueno, aquí parece que nos estaremos moviendo justamente a la zona de Alejandría, que sabemos que fue un núcleo cultural enorme, con la famosa Biblioteca de Alejandría y tal. Y que además tenemos también ahí, de ahí conservamos textos de, vamos a decir así entre comillas, ingenieros de la época. Porque, por ejemplo, estaba Herón de Alejandría, que fue una persona que dejó una serie de tratados escritos donde él hablaba de diferentes dispositivos donde ya utilizaba muchos tipos de energía, por ejemplo, la energía cinética del vapor. Hacía pequeñas máquinas de vapor o pequeños dispositivos de vapor que los hacía rotar aprovechando la fuerza del vapor. Pero también, por ejemplo, se conservan diseños, que a mí uno de los que más me flipa es un diseño de una máquina que había en algunos templos donde tú echabas un dracma a la máquina, una moneda, y te salía una cantidad de agua. Eso era como la máquina de Coca-Cola de la época. Qué Pues fuerte. tiene un sistema que ponías el vaso y salía una cantidad, un chorro de una cantidad de agua. O sea, que eso demuestra que desde el punto de vista de la ingeniería y la tecnología lo tenían. Lo que pasa es que hemos conservado los textos, pero no hemos conservado las máquinas. Esta es la única que se conserva de esa manera, muy fosilizada, porque tiene ahí adherido un montón claro, de arena, ¿no? De tierra y tal de la época, y se ha tenido que reconstruir a partir de radiografías y todo el rollo, porque durante mucho tiempo no se sabía lo que era, estaba en una vitrina abandonada, y ya cuando se empiezan a hacer radiografías, claro, se empiezan a ver los engranajes que están detrás, ¿no? Y dentro de lo que es, como te digo, todo el fósil ese que tienen, y entonces a partir de ahí es cuando ya empiezan a reconstruirlo y ver qué movimientos tiene. Claro, aquí hay una cosa que yo, esto primero, ¿es extraterrestre? Que sería un poco la idea, porque claro, hablamos del cosmos, de una maquinaria y tal. A ver, yo creo que no, por una sencilla razón, porque el cosmos que está reproduciendo cuando tú mueves todos esos engranajes es el cosmos que se entendía en esa zona del Egeo. Y eso significaba que en aquella época la idea dominante era que la Tierra era el centro del universo. Por lo tanto, todos los cálculos que están hechos cuando tú mueves eso es que la Tierra está en el centro. Claro, sería raro que unos extraterrestres vinieran de no se sabe dónde y transmitieran el conocimiento de que el sistema solar tiene por centro la Tierra y no el Sol. Entonces a mí eso me llamaría mucho la atención. Por lo tanto, es un artefacto que desde el punto de vista de las ideas que lo concibieron, se corresponde perfectamente con la idea del cosmos que tenían en esa época. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos lo que te digo, esos manuales que demuestran que ya existía esa capacidad y que algunos de esos dispositivos, seguramente con vistas al entretenimiento, algunos de estos que te digo que utilizaban la energía cinética del vapor y tal, no fueron capaces de generar trabajo, sino que eran simplemente objetos muy lúdicos. Pues hacía mover una esfera y se movía y tal y cual, pero eso no llegó a desarrollar una máquina de vapor, ¿sabes? Entonces tenían ahí una serie de principios, pero sí que vemos que tenían esa capacidad técnica para hacerlo. Y luego hay una cosa a mí que, claro, ¿esto para qué se podía usar? Pues, pues se podía utilizar para muchas cosas, desde temas agrícolas, por ejemplo, no sé, si tú quieres saber cuándo comienza el verano, cuándo comienza determinada época para empezar a lanzar las semillas y todo esto, ¿no? A plantar y tal. También para temas rituales, de que tú quieras saber cuál es el estado del cielo y cuál es una determinada configuración de estrellas para hacer un determinado ritual, necesitas saber exactamente eso. Pero, por otro lado, y esto es una percepción personal, teniendo en cuenta un poco cómo se consideraban los conocimientos en la época, me da a mí que era un objeto que seguramente intelectualmente no debía estar muy bien considerado para muchas personas. Porque en la época se valoraba más el conocimiento, digamos, intelectual, es decir, que tú calcularas a echar mano de artefactos que calculaban por ti. Esto es un poco como cuando en nuestra época... Usar calculadora no estaba bien visto. Claro, pero eso pasó. O sea, yo recuerdo cuando llegan las primeras calculadoras que mucha gente decía, no, iba al tendero y le decía, no, a mí calcúlamelo sobre el papel, que yo no me fío de esta máquina del infierno, ¿sabes? No, tú házmelo así, porque claro, se piensa que la calculadora es un objeto para vagos. Entonces, una de las cosas que, claro, que tenía Platón cuando tú entrabas en la academia era que se vaya de aquí el que no sepa matemáticas. Claro. Y esto hace que tú no sepas, que no tengas que aprender a hacer cálculo. Entonces, no sé hasta qué punto este era un objeto para vagos, ¿sabes? Porque, claro, calculaba por ti y tú no tenías que tener conocimientos astronómicos ni matemáticos para utilizarlo. Entonces, bueno, es decir, tenía su público, pero no sé yo hasta qué punto iba a estar muy bien considerado en determinadas élites. Yo creo que esto es una apreciación así que yo hago. Por otro lado, sí que se sabe que era, claro, evidentemente, el hacer estos diales en la época no tenían
no eran tan finos como los podemos hacer hoy en día. Claro, podemos hacer, claro, tú imagínate las cosas que hacemos con los relojes y tal, ¿no? Claro. Estos son diales un poco más vastos, con dientes mucho más vastos, y por lo tanto, cuando tú haces los cálculos, a veces el salto que da son de varios grados. No sé si eran como de 5 grados o algo por el estilo. Por lo tanto, había determinadas fechas o posiciones que no podían ser tan precisas como si tú hicieras el cálculo de una manera matemática. Y claro, por lo tanto, eso lo podría utilizar alguien al que no le importara esa imprecisión, por pequeña que fuera. Pero le dijera que que perdía en precisión lo ganaba en que era más práctico. ¿Sabes? No tiene que saber matemáticas. Entonces, bueno, a lo mejor nos estamos moviendo un poco en ese contexto, ¿no? De alguien que le dijo, mira, hazme una máquina para mí que yo me pueda apañar para hacer unos determinados rituales o lo que sea, y yo no tengo ni no quiero saber matemáticas ni sé matemáticas. Pero los que sabían de verdad, mira, te pongo un caso también que es conocido. Cuando empiezan a escribirse, por ejemplo, el libro en determinados contextos filosóficos estaba mal considerado. Porque, esto lo cuenta, por ejemplo, Borges en una conferencia, porque decían que, claro, lo importante era tener al maestro delante. Porque tú al libro, vale, tú al libro puedes aprender cosas, pero es como estar delante de una estatua. Tú al libro no le puedes preguntar, no te va a responder. En cambio, el maestro, que te hace la transmisión oral, sí le puedes preguntar. Y eso es una riqueza que no te da el libro. Por lo tanto, los diálogos, y ahí estamos un poco con lo de Platón, son más importantes la forma dialogada de aprender que la forma leída, digamos, de aprender. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí a lo mejor eso también se podría aplicar a algo de esto del objeto de la máquina antiquitera. Yo creo que nos pasa un poco, que repetimos historia, ¿no? Que como es el observador el que está fuera del tiempo, yo creo que tendemos a subestimar un poquito a nuestros antepasados y el poder de ingenio, de sabiduría, de abstracción incluso artística, de complejidad, ¿no? A nivel de ingeniería, por no hablar ya de conocimientos matemáticos y astronómicos, ¿no? Que era fascinante, deslumbrante y que realmente tenían todos esos conocimientos. Yo creo que ha habido como algunos momentos en la historia realmente trágicos y dramáticos dentro de lo que es la destrucción del conocimiento. Pues aparte de lo que sucedió pues durante la época de la conquista de América, ¿no? Y las quemas de libros inquisitoriales, de tanto conocimiento. Uno de los más trágicos también fue la quema de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Seguramente tendríamos una serie de textos, manuales, incluso las obras perdidas de Safo. ¿Qué tenemos de Safo? Unos fragmentos sueltos, a veces incluso trozos de versos, ni siquiera el poema completo. A veces uno tiene la suerte de que pegado a una antigua barca haciendo como ¿no? de revestimiento te encuentras un trozo de un verso de Safo, ¿no? Bueno, pues todo eso probablemente estaba en la Biblioteca de Alejandría. Todo lo que tenemos perdido, todos esos conocimientos, todos esos dibujos, mapas, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, y a veces también, bueno, por circunstancias, ¿no? Pero mira, dos cosas de esto que estás comentando muy interesante. Una, hay algunos autores que se preguntaban por qué el mundo griego no llegó a tener una revolución industrial. No, pero quiero decir que ya hay una serie de base, por ejemplo, cuando tú ves esto que te comento que hicieron de Alejandría, que cogía y ya manejaba el vapor como fuerza cinética, y le quedaba un poquito para poderlo haber transformado en trabajo, o cosas por el estilo, tú ya te das cuenta que ahí había un montón de conocimientos que con un poquito más sí que se podría haber dado el salto a lo mejor a una, entre comillas, revolución industrial, ¿no? Faltaban muchas cosas, pero bueno, hay quien se lo ha planteado porque dice, bueno, si es que ya tenemos aquí un montón de conocimientos. Y luego otra cuestión muy interesante, que eso sí que lo tocamos en el libro, es el hecho de que nosotros nos han dado en general, hay una especie de idea de la ciencia, de la evolución de la historia de la ciencia, como que es muy lineal, como que hay una serie de conocimientos que son el peldaño anterior para luego generar el nuevo peldaño. Y todo va perfectamente como pautado, ¿no? Pues al principio, no sé, un descubrimiento te va llevando a otro, se van como encadenando y todo es magnífico. Luego cuando realmente analizas, y en esto hay mucha revisión ahora mismo dentro de los historiadores de la ciencia, te das cuenta que no, que ha habido muchas veces caminos paralelos que han tenido mucho desarrollo y luego se han cortado. ¿Sabes? Por mil razones. Ha habido islas de conocimiento, ha habido como Leonardo da Vinci, gente que deslumbró en su momento, pero luego no ha sido capaz nadie de heredar ese conocimiento, o él tampoco ha sido capaz, o ellos, un grupo de personas, no han sido capaces de transmitirlo por mil cosas. Por inoperancia, por cataclismos, por invasiones, por cambios ideológicos que han impuesto una nueva manera de pensar y esos conocimientos se consideran amenazantes o lo que sea, han quedado estigmatizados. Todos esos, entonces ya no es un movimiento lineal,
sino que ya digo, has podido tener ramificaciones. Entonces, claro, esto te da una perspectiva muy distinta y hace que cosas que nos pueden parecer opars, pues no lo sean. Simplemente forman parte de esa evolución que no es tan lineal como creíamos de la ciencia, sino que no, que ha tenido esos caminos por ahí paralelos, esos caminos también a ninguna parte, esas vueltas también, esos retrocesos y cosas por el estilo. Cuando yo iba al instituto tenía una profesora de historia y un profesor de griego, que cuando tocábamos los temas de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, de pues, la crisis del Imperio Romano, pues muy vinculada a la revolución de los esclavos, ¿no? Si tú dejas de tener esclavos que te trabajen la tierra, pues tú entras en crisis porque ¿quién saca adelante el imperio, ¿no? Pero cuando hablábamos de temas de filosofía, ¿no? Traducíamos los textos clásicos del griego y todo eso, pues también salían temas de bueno, estamos hablando de grandes ejemplos, ¿no? De la cuna de la filosofía occidental en sociedades donde estas personas se podían permitir pensar y filosofar porque eran sociedades basadas en la esclavitud. ¿No? Entonces tenía mucho tiempo libre para dedicarse al mundo intelectual, para pensar, para inventarse todas estas cosas, para escribir poemas, ¿no? Porque tenían una serie de sirvientes, servidumbre en la casa, estas élites que podían pues dedicarse a todas estas cosas también. Y con lo de la revolución industrial, ¿por qué Inglaterra tuvo una revolución industrial que no tuvo España? Hombre, porque llegaban los barcos cargados de oro, ¿no? Para financiar guerras, para otro tipo de cosas, ¿no? Las sedas, los materiales, ¿no? Y un poquito pasaba también pues lo que pasaba en estas, ¿no? ¿Y por qué no avanzaron más y tuvieron una revolución industrial? Pues porque se dedicaban a pensar mientras otros estaban trabajando la tierra y no les hacía falta, ¿no? Igual que en algún momento dado, pues, ¿no? Entonces pensaban de otra manera y hubo otros avances de ingeniería, pues por ejemplo, que no se cae un puente romano, vamos, que no se cae, ¿no? Otros grandes avances, sobre todo, que tenían que ver con las infraestructuras y con lo que es la consolidación logística también a nivel militar, ¿no? E incluso sanitario, ¿no? De sus ciudades y de sus kibis, pues porque querían mantener el bienestar de las élites, ¿no? Pero por eso se podían permitir pensar, ¿no? Y a lo mejor, pues, avanzaron en agricultura, pues lo que avanzaron, ¿no? Pero tenían también su mano de obra, ¿no? Gratis, en ese sentido, Sí, ¿no? pero luego también es también un poco cómo funcionan los mercados de conocimiento y tal, porque igual que hay sociedades como muy opulentas, como tú dices, que generan que haya clases ociosas que se puedan permitir, Mm. pues eso, que no tengan que estar trabajando y tal. Luego también está dentro de la cultura de esa sociedad a qué dedica el ocio. Hay culturas que se dedican a hacer monterías y cazar y, ¿sabes? Y tal, y hay otras que a lo mejor se Los dedican reyes que se incluso dedicaban a cazar. sí, pero hay también que se preocupa por el conocimiento, que se preocupa porque parte de esa renta ser mecenas de gente que investiga. Ajá. Entonces, por eso digo que también las dinámicas del conocimiento son distintas. O sea, que una sociedad sea opulenta y que tenga una clase dedicada al ocio no significa que ese ocio se dedique, por ejemplo, se invierta en conocimiento, ¿sabes? O sea, que ahí hay que ver también un poco ese tipo de cosas. Que lo que tú comentas, en Inglaterra sí que había una cultura de investigación de ciencia y tal, y en España, sin Ujú. embargo, No la había. no la y sin embargo también teníamos aquí gente con gran poder económico, pero que no contemplaba que el mecenazgo tenía que ir por ahí. A lo mejor sí que no le importaba, por cuestión también a lo mejor de estatus, de distinción, invertir en arte, pero no a lo mejor en ciencia, porque no tenía tanto prestigio. En cambio, en Inglaterra se crean unas dinámicas de conocimiento que sí que se considera que es prestigioso invertir en ciencia y en tecnología, ¿sabes? No sé, hay que mirar ahí cada caso Sí, muchos avances que a lo mejor tenemos de ingeniería naval y cosas así que tienen que ver pues Claro. con temas militares, ¿no? De estrategia, venimos ahora mismo, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo. O culturas que premiaban más un tipo de actitudes que otras, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Ahí hay un tema que mucha gente también estará pensando que es fascinante, que es el tema de las pilas, las baterías. Las baterías en tiempo donde se supone que existían las pilas, no existían las pilas, se conocía la electricidad, no se conocía. Pues a ver, ahí está el tema que, bueno, yo siempre lo suelo relacionar un poco bromeando con otro, que es está la famosa pila de Bagdad, que es un objeto que ahora desafortunadamente, después de todo lo que pasó en Irak, todo el tema de la ocupación y tal, estaba en el museo de Bagdad y durante la ocupación bueno, fue asaltado y se perdió ya este objeto y no se sabe dónde está. Qué Y yo lástima, luego tío. lo suelo conectar con las bombillas de Dendera de Egipto, que son las supuestas bombillas que aparecen en el templo este de Dendera y que, bueno, pues es verdad que hay unas figuras que recuerdan a unas bombillas
no de tipo LED, de las modernas que ahora tenemos, sino las de filamento de toda la vida. Y siempre decía un poco de cachondeo que si tenemos la pila en Bagdad, que tenemos encender a la bombilla, que a ver si quitamos con el cable, ¿sabes? Que una de las dos cosas. El tema está en que, a ver, la electricidad se usaba en determinadas cosas en el mundo antiguo, la electricidad natural, por ejemplo. Yo qué sé, pues había algunas especies que generan, creo que incluso en algunos estanques de templos de Egipto, había de este tipo de anguilas eléctricas y tal que generan electricidad de forma natural que se utilizaban en determinadas terapias o algún tipo de forma de curación. Pero claro, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, por un lado, de estas pilas de Bagdad, que no sabemos, el problema que tenemos aquí es que no sabemos si es una pila. No lo sabemos. O sea, lo que tenemos es un objeto que es un objeto de cerámica, como una especie de ánfora, digamos, o de jarrón, donde dentro había unas piezas de metal que alguien cuando lo vio dijo, esto puede ser una pila. Porque, claro, funciona con los electrolitos y los electrodos y tal, y esto sí tiene un determinado líquido que permita extraer electrones de esos electrodos y tal, pues se puede generar electricidad. Y de hecho, se hicieron réplicas de ese objeto y efectivamente generaba algo de corriente. No mucha, pero generaba algo de corriente. Por lo tanto, aquí tenemos, el primer problema es un problema de lo que decíamos antes. Es el observador el que está proyectando la idea sobre el objeto, porque claro, por sí mismo, frente a la máquina antiquitera, que la máquina antiquitera tenemos claro, es decir, la máquina antiquitera habla por sí misma, porque nos está diciendo, estos son unos engranajes, además tengo unas plaquitas donde pone más o menos de qué va, y por lo tanto, ya pues, luego podemos decir la pregunta ya no va a lo que hace, que está claro, sino quién lo hizo, ¿no? ¿De dónde vienen esos conocimientos? En el caso que tenemos aquí de la pila de Bagdad, es que ni siquiera sabemos si es una pila. Ya te digo, la gente que lo ha diseñado, y hay un montón de pruebas que se hicieron y tal, demostraban que si tú echabas un determinado líquido para que generara ahí un ácido y tal, y colocabas unos determinados electrodos, pues tú podías generar corriente eléctrica. Corriente eléctrica muy bajita. Tenías que sumar muchas pilas de este tipo para tener una corriente un poco en condiciones. Y luego, claro, entonces dijeron, bueno, ¿y esto para qué lo podrían utilizar? Bueno, pues podría utilizarse para chapar determinadas joyas, ¿no? Para galvanizar determinadas joyas. El problema es que cuando tú miras más o menos de qué época es este objeto y miras los artefactos arqueológicos que tienen que ver con orfebrería de esa época, que son contemporáneos a la supuesta pila, te encuentras que el chapado que aparece en esos objetos no necesita una galvanización eléctrica, se hace de otra manera. Entonces, claro, no tenemos... ¿Conocían la electricidad? Vale, pero ¿para qué la usaba? No tenemos evidencia de que se utilizara para nada en concreto, ¿no? Hay quien decía que a lo mejor lo estaban utilizando porque conectaban esta pila a una estatua de metal y lo que hacían era una estatua de un dios y lo que hacían era generar una especie de efecto sobre el devoto. De tal manera que si el devoto tocaba la estatua, sentía, ¿sabes?, el chispazo y una especie como de manifestación divina, una manera como para persuadir a los creyentes del poder de los dioses. Claro, sí. Pero tampoco tenemos estatuas que veamos que estén conectadas. O sea, que el tema, partimos de un grado de especulación máxima porque ni siquiera tenemos la certeza de que sea una pila. Esto no es nada más que la proyección de alguien que ha encontrado un parecido razonable entre un objeto de la antigüedad y un objeto contemporáneo. Pero no tenemos ni idea. Y como ahora además el objeto está desaparecido, pues no lo sabemos. Entonces no podemos decir nada más. Nosotros en el libro explicábamos estas cosas. Decíamos, esto viene así, se han hecho estos experimentos que efectivamente se genera electricidad, pero ni siquiera sabemos si utilizaron los mismos líquidos con los que se está haciendo el experimento, porque ni siquiera sabemos si era una pila. Y luego, hipótesis que se han valorado, pues estas que te comento. Pero también la contraparte esta que te digo de que, vale, galvanización, pero es que no tenemos nada galvanizado en la época. Entonces nos falta la función, ¿sabes? Entonces nos movemos, claro, en un caso máximo de especulación, ¿no? Y luego las bombillas de tendera cuando se difunden, es la idea de que realmente, por ejemplo, es cómo conseguían pintar o grabar los jeroglíficos en el interior de los templos, teniendo en cuenta que sobre todo en la parte más interior de los templos no hay ventanas, hay máxima oscuridad. Entonces, claro, si hay máxima oscuridad cuando pintan y cuando esculpen, se supone que ahí entraron con antorchas, pero las antorchas, el humo
de las antorchas es un humo negro. Y claro, ¿por qué no tenemos ahumado? ¿No? ¿Por qué no tapa? ¿Cómo lo pudieron hacer? Bueno, pues la explicación de nuevo está en la prehistoria. En la prehistoria, por ejemplo, los toros de Altamira, o sea, los bisontes, perdón, de Altamira, están en el techo. Y sin embargo, no tenemos ahí que esté todo, ¿sabes?, lleno de humo. Es que hay una forma de fuego que ya se conocía en la prehistoria, que es la llama sin humo, que es que cuando tú utilizas determinados, por ejemplo, en la prehistoria se utilizaba la médula. La médula de hueso es una grasa que cuando tú la prendes fuego genera una llama sin humo. Y eso lo conocían ya nuestros antepasados y lo podían utilizarlo en el interior de determinados sitios para pintar sin que se les quedara todo tiznado con el humo, ¿no? Bueno, pues en Egipto también conocían determinados tipos de llama que se han conservado las lamparillas y analizando la base de las lamparillas se ve qué ingredientes utilizaban, donde podían perfectamente generar ese tipo de llama, ese tipo de fuego sin humo. Y eso es lo que utilizaban en el interior. No necesitaban luz eléctrica para poder esculpir o para poder pintar en el interior de las tumbas o en el interior de los templos. Lo que ocurre ahí es que, de nuevo, un parecido razonable. Y es un concepto que nosotros también en el libro manejábamos. Yo recuperé un concepto que conocía de historia del arte, que se llamaba el principio de disyunción, que es de uno de los grandes historiadores del arte, que es Panofsky. Él, en una serie de obras de arte, se encuentra que hay unos anacronismos muy grandes. Y de hecho en el libro lo ilustramos también. En el libro hay un cuadro de un pintor flamenco, creo que es Bruegel, que lo que hace es que reproduce unas tropas del siglo XVI, que van perfectamente con su cota de malla, caballo y tal, con las lanzas y tal, en un pueblo nevado, que es un pueblo también flamenco de esa época, del siglo XVI. Y lo que están haciendo esas tropas están matando a niños, están saqueando el pueblo y matando sobre todo, ensañándose sobre todo con los niños. Claro, tú ves esa imagen y dices, bueno, pues esto debe ser alguna, no sé, de guerra de religión, de la época, eso, del siglo XVI, ahí en la zona de los Países Bajos, ese tipo de cosas y tal. Y el título del cuadro es La matanza de los niños de Herodes. Ostras. Claro, está recreando Palestina, ¿sabes?, del siglo I, pero tú no ves ahí ni un romano ni nadie tal. Claro, ¿qué es lo que hace este autor? Este autor ni ha visto Gladiator, ni ha visto la de Mel Gibson, la de Jesucristo, ¿sabes? Ni la última, ¿sabes? No ha visto nada, no tiene conocimientos de cómo eran las cosas en el siglo I. Entonces él lo que hace es proyecta lo que él conoce, el mundo que él conoce, en la historia que le llega a través de los evangelios y lo recrea. Eso es lo que él llamaba el principio de disyunción, que es el autor el que proyecta y construye la obra. Y eso lo tienes también en un montón de obras, por ejemplo, lo ves a otra escala, por ejemplo, recuerdo yo en la Catedral de Ávila, si no recuerdo mal, hay también una recreación de una matanza de los inocentes, y tú ves que los soldados que están matando son soldados medievales, van con la cota de malla y con el casco y todo, y el tipo de espada de la Edad Media. Entonces o cuando recrean, por ejemplo, al rey Herodes, te lo recrean como un rey castellano del siglo XII, del siglo XIII y tal, ¿no? Ese tipo de proyecciones son muy habituales porque tú no estás en contacto, no conoces el contexto cultural de la época. Entonces se ha producido, hay como un cortocircuito, ¿no? Hay un problema de que ya no conoces la manera, las claves culturales de ese pueblo y por lo tanto rellenas los huecos con lo tuyo. Bueno, pues con lo de las bombillas de vender es lo mismo. Tú ves un parecido razonable, tú no sabes que eso es el filamento realmente es una serpiente, que es una deidad, y que lo que tú tienes ahí, esa forma, no es una bombilla, es una flor de loto que tiene como filamento una serpiente y que responde además a una diosa determinada, que es a la que está consagrada al templo. Como tú no tienes ni idea de todo eso, pues lo que haces es que tú proyectas lo que sabes. Y entonces dices, pues esto va a ser una bombilla. Claro, el problema es que esto también nosotros poníamos en el libro que este es de los OPARs que va a caducar rápidamente, porque nosotros ahora ya tenemos bombillas LED. Entonces, claro, ¿cómo vas a pensar que una civilización hiperavanzada va a estar utilizando bombillas de filamento? ¿Sabes? Entonces, es una de las cosas que va a ir caducando y que ya cada vez la gente paseará por allí y ya no asociará tan rápidamente eso, porque ya va a dejar de conocer las bombillas de filamento y ya solamente va a conocer las bombillas LED. Entonces ya para ellos ya no será nada, será una forma rara que verá allí, pues como tantas otras figuras que aparecen dentro de los jeroglíficos en Egipto, ¿sabes? Pero bueno, ahí se aplica el principio que te digo de disyunción, donde el observador proyecta tratando de explicar, coloca conocimientos contemporáneos
a figuras o formas antiguas, en lugar de dejar o de profundizar en qué es lo que quiere decir a través de la propia cultura esa imagen. En tu libro has tocado prácticamente todo. Has tocado la Cueva de los Tallos, has tocado las piedras de Ica, has tocado incluso todo lo que tiene que ver con las figuras de Acámbaro, todo. Has tocado muchísimos temas. Dos preguntas, tal vez contradictorias, pero que se pueden resumir en una. ¿Cuál, bajo tu punto de vista, ha sido el mayor fraude que te has encontrado dentro de tu investigación? ¿Y cuál también, honestamente, ha sido el artefacto o el OPAR que te ha hecho pensar, bueno, aquí hay algo, ¿no? Misterioso. Pues mira, a ver, yo creo que, a ver, mayor fraude, hay uno que me irrita mucho, porque lo sigo viendo y yo creo que fue uno de esos misterios que nunca debió serlo, porque ya en la época cuando esto sale a relucir, había explicaciones suficientemente claras que evitaban que eso se rodeara de misterio. Y uno de ellos, yo te digo, quizás por la frecuencia, y coincide con esto último que te he comentado del principio de disyunción, es el astronauta de Palenque. A mí me parece que cuando esto ya empieza a surgir, que es en torno a los años 50-60, creo que el primero de ellos es, antes de incluso de Daniken, que luego es el que, claro, lo inflama todo, ¿no? Y es el que le da la máxima difusión. El astronauta de Palenque, creo que primero Robert Charroux, me parece, o alguno de estos autores así también francés y tal, el primero que los difunde. Y claro, en aquella época ya se sabía el significado de lo que era esa lápida, ¿no? Estamos hablando de que esto está en la zona más o menos del Yucatán, Ujú, en el ujú. asentamiento maya de Palenque, y es una lápida que cubre una tumba del señor de Pacal. Y entonces, esta tumba, el problema está en que esa lápida es una lápida que también está esculpida, que si tú la ves, digamos, en horizontal, sí que te da la sensación de que hay una persona como que está manipulando, y detrás lo que tienes es como, también da la sensación como que es una tobera de un motor. Entonces parece como que está montado en una especie como de vehículo, de una especie de moto, pero voladora o algo por el estilo, y ya empezó a haber incluso estudios de coincidencias de que eso era una nave y que incluso tenía un aparato para respirar y cosas por el estilo. Bueno, le sacaron como puntos de coincidencia entre eso y una supuesta nave espacial. El caso está en que ya en la época se sabía que esa lápida no había que leerla en horizontal, había que colocarla en vertical. Y lo que tenías ahí era una persona que estaba, o sea, lo que tenían detrás era un árbol de la vida, o incluso un pájaro que tienen, que es el pájaro del paraíso, y lo que parecía que era una tobera, que es como un monstruo sonriendo, es una cara sonriendo, eso realmente es el inframundo. Entonces, el señor que está ahí representado, está, si tú lo ves en vertical, está cayendo y está pasando un poco de el mundo intermedio, que es el mundo de los seres vivos, donde está el árbol de la vida, al inframundo, porque en el mundo maya, el mundo del más allá estaba en el subsuelo. Entonces está yendo al inframundo donde está ese ser que es el que custodia el inframundo. Todos esos elementos, los tres elementos que forman la supuesta nave, que son esa criatura ahí monstruosa, el árbol de la vida que tiene forma casi como si fuera una cruz, y luego el pájaro, esos tres elementos, esa especie de ave de paraíso que hay en la parte superior, los tienes en un montón de templos, incluso en el mismo Palenque, en diferentes disposiciones, y que tú eso lo puedes ver y perfectamente cómo componen, y hay sacerdotes alrededor y tal, y perfectamente ves que son elementos que en esos otros contextos se explican perfectamente. Y que aquí se combinan porque estamos ante una escena funeraria que recrea el paso de ese individuo del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Pero es que además, para colmo, toda la orla del sepulcro, o sea, de la lápida, tiene glifos mayas que luego se han traducido y que también te están ayudando a entender qué es lo que significa esa escena. Por lo tanto, que esto se siga utilizando hoy en día como prueba de que esto es un opar y de que realmente pues, los mayas conocieron o ahí estaba enterrado, no sé si enterrado, estaba representado un astronauta, me parece que es una sobreinterpretación ya no solamente gratuita, sino que a estas alturas ya maliciosa, porque ¿por qué no explican esto que yo estoy explicando? Si tú quieres defender la teoría del astronauta, vale, ponlo. Pero di también que desde el punto de vista de los antropólogos o de los historiadores o los mayólogos, te lo explican de esta manera. Pon las dos explicaciones, ¿sabes? Que nosotros en el libro ponemos las dos, confiamos muchas veces literalmente lo que dicen los que defienden una teoría desde el mundo del misterio y luego damos las explicaciones alternativas que nos hemos encontrado. Y cuando no tenemos, no, como en el caso que te he comentado, la pila de Bagdad, no somos capaces de decir, oye, es que no sabemos si es una pila o no,
pues lo ponemos honestamente, pero aún así damos explicaciones de en qué se podría utilizar una pila en el mundo mesopotámico al que estaba asociado esta pila, ¿sabes? O sea que esos ejercicios de honestidad también habría que ponerlos, ¿sabes? Y dar esas dos explicaciones. Entonces, a mí ya esto me irrita porque es cierto que enseguida se te va la imaginación y dices, pues esto es un astronauta, pero claro, cuando ya ves todo esto que te comento o recorres Palenque y ves los otros sitios, dices, hombre, pues cuéntame el resto de la película, porque si solo me enseñas del puzzle, me enseñas solo una esquina, pues a lo mejor me parece la pezuña de un caballo, pero si luego voy y extiendo, pues a lo mejor resulta que no era un caballo, que era una vaca, ¿sabes? Claro, enséñame un poco la composición completa, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco, ese es quizás de los más irritantes, ¿sabes? Que me encuentro. Y luego lo otro que me has preguntado, hay una cosa que siempre, y nosotros también la comentábamos en el libro, no es exactamente un opar, pero sí que es una cuestión también para mantener un poco la esperanza o mantenernos siempre alerta de que realmente podemos estar ante algo, algo que nos desconcierte, ¿no? Y es lo que se denomina los cultos cargo, que nosotros lo comentábamos también en el libro, y el culto cargo es justamente una experiencia que ocurre en algunas islas de la Polinesia, donde había una serie de tribus, de etnias que no estaban contactadas y que el primer contacto que tienen, digamos, con el mundo occidental es en la Segunda Guerra Mundial cuando llegan los americanos a las islas. Utilizan alguna de esas islas como base para sus campañas en la Guerra del Pacífico contra los japoneses y, claro, se instalan allí en tropel, ¿no? Y, claro, colocan sus aeropuertos, ¿no? Sus aeródromos, empiezan a hacer sus bases y tal y cual, y empiezan, claro, para intentar de una manera pacífica convivir con esos nativos, les empiezan a dar medicamentos, les dan alimentos, les dan un montón de cosas. Y claro, para ellos es verdad que es como si fueran casi la llegada de unos dioses que no sé de dónde vienen y que encima les abastecen. Lo curioso del culto cargo es que cuando se fueron estos americanos, claro, igual que vinieron, desembarcaron de la nada, en el momento en el que acaba la guerra o acaban las operaciones militares en la zona, se retiran. Y entonces, igual que vinieron de una manera súbita, se marcharon de una manera súbita. Pero el impacto que quedó en ellos es decir, bueno, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué se han ido? Y empezaron muchos de ellos, muchas de estas etnias empezaron a abrigar la esperanza de que podían volver. Porque claro, encima habían sido muy benefactores. Bueno, pues entonces crearon lo que se denomina los cultos cargo, que es la idea de ir reproduciendo determinados rituales para que vuelvan esos dioses. ¿Y cómo lo reprodujeron? Pues imitando lo que hacían esos norteamericanos. Entonces hacían procesiones, por ejemplo, con cañas y tal, imitando los rifles, hacían procesiones por el pueblo, levantaron con cañas torres que eran similares a las torres de los aeródromos o de las torres de vigilancia que tenían en las bases, hicieron una especie como de híbridos entre aviones y pájaros, imitando los aviones, los cazas que vieron en los aeródromos de los norteamericanos, y todo eso lo reprodujeron como una especie de ejercicio de magia simpática para tratar de que lo semejante atrajera a lo semejante, ¿no? Y eso está ahí. Entonces, claro, muchas veces te puedes plantear si realmente lo que vemos en el pasado son realmente representaciones de esos cultos cargo. Lo que ahora nosotros vemos como una ave, un pájaro un tanto raro, puede ser realmente una representación de un contacto que se produjo en el pasado y que, claro, lo digerieron en el pasado desde sus claves culturales, esos pueblos, y lo esculpieron en sus muros de aquella manera. Por lo tanto, nosotros siempre mantenemos la alerta. Es decir, oye, sabemos que existen los cultos cargo, por lo tanto, vamos a ver si a lo mejor en las culturas del pasado representaron esos contactos de esa manera. Y bueno, pues esta pregunta es obvia, y sé lo que me vas a decir, pero quiero que ponerle la guinda ya final a tu intervención y a tus investigaciones con esto, y es después, pues eso, de haber investigado todo lo que has investigado con respecto a los objetos fuera del tiempo. No solamente objetos, que también has hablado de literaturas, de arte, de un montón de cosas, ¿no? ¿Eres más escéptico, más creyente o simplemente más consciente de lo poco que sabemos? Pues mira, nosotros de alguna manera, porque claro, como te digo que era muy frustrante en el sentido de que cuando íbamos tratando de confirmar esas afirmaciones que se hacían máximas sobre el grado de extrañeza de los objetos, nos íbamos encontrando que no era para tanto en la gran mayoría de ellos. Sí que al final lo que hicimos fue como redefinir el concepto de OPARS, ¿no? Y eso sí que me parecía a mí por lo menos muy atractivo. Sería algo de eso que te comentaba un poco como nuevo misterio, ¿no? Nosotros en el último capítulo, los dos últimos capítulos del libro, no recuerdo bien,
lo que hacíamos era plantearnos otra forma de afrontar estos objetos. Y era buscar que determinados objetos del pasado estaban sirviendo de inspiración hoy en día, en el siglo XXI, para hacer ciencia de vanguardia, incluso que puede cambiar nuestro futuro. Y ver si había realmente cosas así en el pasado, que si bien, no estoy hablando de que fueran cosas extrañas que confirmaran el creacionismo, que fueran hechas por extraterrestres, o que nos hablaran de una civilización madre, pero sí que estaban sirviendo, estaban desconcertando a los científicos porque o les estaban dando unos conocimientos que ahora mismo en el siglo XXI podían aplicar. Y esto es el enfoque que nosotros hacíamos un poco de resignificación un poco de los OPARs. Y poníamos un montón de objetos de ese tipo. Por ejemplo, así que recuerde de memoria, para mí que es de los que más me alucina, que es el vaso de Licurgo. El vaso de Licurgo está en el Museo Británico, es un vaso de vidrio romano que se llama así de Licurgo porque tiene una figura que es una leyenda del rey Licurgo, ¿no? Que murió de una manera entre una serie de zarzas y tal, y entonces está recreada ese momento en el que muere, por intentar abusar sexualmente de unas ninfas de Dioniso y tal. Entonces, eso es un vaso que está hecho de vidrio, es un vaso romano, se sabe perfectamente que es de época romana. Lo que pasa es que tiene un comportamiento muy particular. Cuando tú colocas un foco de luz fuera, al lado, una luz neutra, el vaso adquiere una tonalidad de color rojo. Pero si la fuente de luz la colocas dentro, el vidrio adquiere el color verde. Entonces, ese cambio de color del vidrio está hecho porque ese vidrio está hecho con partículas minúsculas de oro y de plata distribuidas de una determinada manera, en una determinada proporción, que hasta el punto de que solamente se pudieron ver con el microscopio electrónico, y es lo que le da esas propiedades de lumínicas tan particulares, únicas. Bueno, pues, ¿cómo estaba hecho ese vidrio? El análisis de ese vidrio estaba inspirando a ingenieros a cambiar el diseño de las pantallas de plasma. Entonces, que un objeto de romano este era del siglo II, siglo III, esté siendo utilizado en la ciencia del siglo XXI, a nosotros nos flipaba. De hecho, incluso había un experimento que no sé en qué quedó, porque ya cuando hicimos el libro ya no le seguí la pista, que estaban buscando a ver si podían crear una especie de recipientes de vidrio que reaccionaran que cambiaran de color en función de la sustancia que tú le colocaras encima. Es una especie como de detector de venenos o de detector de sustancias tóxicas, ¿no? Algunos pensaban incluso si este vaso no podría servir un poco para eso, que si tú echaras un determinado líquido con adquiría un determinado color, el vidrio o no, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas encontramos un montón. Encontramos, por ejemplo, un manuscrito del siglo XII chino que había servido para hacer un gran avance en el tema de la malaria, que de hecho la que lo descubrió le dieron luego el premio Nobel. Otro caso también era un manuscrito medieval que tenía un remedio rarísimo, una auténtica pócima de brujería con objetos, con sustancias de lo más raro. Bueno, pues estaban comprobando que esa sustancia, ese potingue, servía para acabar con superbacterias. Wow. Entonces, este tipo de cosas. Otro caso también, agricultura, por ejemplo, de Tiahuanaco, que estaban dándose cuenta que podía servir para temas, o sea, de producción, y se estaba empezando a estudiar en las escuelas también, en las facultades de agronomía y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, es decir, conocimientos que estaban perdidos, que muchas veces estaban, pues como estos manuscritos, durmiendo ahí el sueño de los justos en un rincón de un archivo, y que de pronto que alguien los rescata y dice, joder, aquí hay algo que me vale para poder hacer cosas en el siglo XXI. Bueno, pues para nosotros eso eran nuestros OPARs. Era un poco lo que nosotros poníamos. Toda una galería o todo un gabinete de objetos, hay un montón. Hierro, por ejemplo, que no se oxida, un montón de cosas que habían descubierto en el pasado, que no estaban hechos seguramente con esa intencionalidad, pero que ahora nos estaban sirviendo para inspirar conocimientos o nuevas aplicaciones o nuevas prestaciones en el siglo XXI. Por tanto, eso también es una actitud desde el punto de vista del investigador de ir al pasado, ya no buscando civilizaciones madres, buscando extraterrestres o buscando el creacionismo, sino buscando fuentes de inspiración para hacer ciencia de vanguardia hoy en día, ¿no? Esa sería
un poco lo que... Hace unos meses nos enteramos de que el hormigón romano, según los estudios científicos, se había descubierto que se reparaba a sí mismo. Ahora entendemos por qué hay puentes romanos que han pasado los siglos y siguen en pie, mientras que ahora, pues alguien, una obra de ingeniería contemporánea al mes se cae, que esto ha pasado también mucho. Y bueno, grandes misterios como el fuego griego, ¿no? Que todavía pues los científicos llevamos, ¿no? Llevamos siglos intentando averiguar cuáles eran los ingredientes para construir el temible fuego griego del que hablaban los historiadores, que es una cosa así como un invento como el Arca de la Alianza, con el que podías tener grandes batallas navales y no había enemigo que pudiera resistir ante el fuego griego. Y bueno, fascinante lo que nos has contado, la verdad es que es fascinante. Gracias por guiarnos en esta noche de reliquias imposibles, de artefactos y objetos que parecen empeñados, entre comillas, en contradecir la historia, pero que pues bajo tu estudio, tu análisis, con tu mirada crítica, tu capacidad para separar el mito de la evidencia y por algo más valioso yo creo que tienes, ¿no? Que es tu habilidad para encontrar preguntas nuevas donde otros repiten respuestas viejas, ¿no? Como acabas de decir, ¿no? Siempre estamos en lo mismo, siempre estamos en lo mismo. Que nos has hablado de tu libro, Oparts, Objetos fuera de lugar, en la editorial Luciérnaga, cualquiera que lo quiera conseguir. Hablamos de muchos más temas ahí en ese libro, se hablan de muchos más temas que escribiste en coautoría con Chris Aubeck, a quien le mandamos un abrazo muy grande, también a Laura Falcó, que la has mencionado, y a nuestro querido Javier Sierra, que también estuvo aquí hace poco y pasamos un día hablando de la máquina de Anticitera. Pero en fin, por tu radiografía lúcida, provocadora, profundamente, no sé, descarnada y rescatando esos conocimientos olvidados y de estas civilizaciones antiguas que a veces infravaloramos, ¿no? De no es posible que tuvieran esos conocimientos. ¿Cómo era posible que...? Pues sí, y adentrarnos en este territorio de arqueología, mito y psicología de tu mano, eh, que a veces es una mano que muerde para muchas personas. A ciertas cosas de las que hablamos les puede parecer incómoda, esa verdad, ¿no? Pero absolutamente necesaria. Gracias por estar aquí, te admiro mucho. Eres una persona No, igualmente, valiosa. el sentimiento compartido. Muchísimas gracias a ti. Espero tenerte nuevamente en el Encantadísimo. programa. Cuando quieras, un placer. A tu Muchas disposición. Un gracias. abrazo muy grande. Y a todos los antenautas, gracias por habernos escuchado, gracias por seguir un poquito esta ruta del misterio con Juan José Sánchez Oro, con este detective, auténtico detective de la historia, que nos ha desvelado pues, un montón de cosas que normalmente pues, no son las que solemos encontrar cuando nos acercamos al fenómeno de los OPARTs. Pero como sabéis, en este programa pues siempre nos gusta tener miradas inéditas en ciertos temas. Todo el mundo es bienvenido aquí. Siempre hablamos de todas las cosas, del que dice que las figuras de Acámbaro son objetos fuera del tiempo y extraterrestres, del que dice que a lo mejor son otra cosa o a lo mejor ni siquiera son objetos arqueológicos. Y ustedes pues sacan sus propias conclusiones. Gracias, mil gracias. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, aporten a este debate y nos vemos en una nueva entrega. Besos.